Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el pastor Luis Fernando Manrique desde Oakland, California. ¡Qué alegría saludarte! Que la comprensión de las profecías te muestren que es Dios quien controla el desarrollo de la historia. La lección para hoy titula Profecías de Roma y el Príncipe del Pacto. La visión de Daniel 10 y 11 es dada por Dios al profeta Daniel alrededor del año 536 a.C. En Daniel 11, la profecía se enfoca en los reyes del norte y del sur porque el pueblo de Dios que vive entre los grupos en conflicto sería afectado por las guerras entre ellos y en última instancia llegaría a ser el blanco del ataque final. Sin embargo, al aproximarse la profecía a su culminación, llega a ser evidente que Dios, que está al control, por encima y detrás de los eventos militares, políticos y religiosos que se desarrollan, destruirá al enemigo. La primera sección de Daniel 11, específicamente del versículo 2 al 4, inicia con un repaso de la historia del imperio persa o medo-persa, con una nota sobre la transición a Grecia. La segunda sección, que va del versículo 5 al 15, describe las guerras entre el rey del norte y el rey del sur. La mayoría de los intérpretes historicistas de la Biblia entienden que el rey del norte primeramente es una referencia a la potencia seleucida, ubicada en Siria, y que el rey del sur es un representante de los ptolomeos, que gobernaban Egipto. De esta manera, dos de los generales de Alejandro Magno, Seleuco, que da origen a los seleucidas, Ptolomeo, que da origen a los ptolomeos, el uno gobernando en el norte, en Siria, en el caso de Seleuco, el otro gobernando en el sur, Ptolomeo, en el caso de Egipto, logran que estas dos dinastías se constituyan en las dos principales divisiones del imperio griego. Hoy estudiaremos la tercera sección del capítulo, que va del versículo 16 hasta el versículo 28. Aquí se habla que el papel del rey del norte es asumido ahora por Roma pagana. Noten quizás dos aspectos claves antes de entrar en estos versículos. Número 1, la profecía mantiene el mismo esquema presentado por los capítulos 2, el capítulo 7 y los capítulos 8 y 9, que pueden ser considerados como una misma visión, describiendo la aparición de los imperios uno tras otro desde el tiempo en el que el profeta Daniel escribe hasta el final de la historia de la humanidad. Cuando Daniel escribe, el imperio que estaba dominando al mundo era Medo-Persa. Luego le siguió Grecia. Luego siguió la Roma pagana. Luego la Roma religiosa o la Roma papal. Y luego el dominio sería entregado por Dios a sus hijos por la eternidad. Número 2. También noten que en la medida en que los capítulos avanzan en el libro, cada uno de ellos va dando más detalles que el anterior. Daniel 2 es la visión profética menos detallada, la básica, el sueño que Dios le revela al rey Nabucodonosor y que luego se lo da a Daniel y él lo interpreta. Daniel el capítulo 7 da más detalles de cada uno de los imperios, una visión que es dada unos 50 años después de que fue dada la visión de Daniel 2. Luego viene la visión de Daniel 8 y 9, que da aún muchos más detalles. Pero la visión de Daniel 10 al 12 es la profecía más detallada. Profetiza acontecimientos muy específicos que sucederían en el desarrollo histórico de cada uno de los imperios. Después de haber aclarado esto, entremos en los dos aspectos básicos de la lección de hoy. El primero de ellos es la transición de poder del imperio griego al imperio romano. Y el segundo de ellos es la aparición del príncipe del pacto, Jesucristo, en la profecía de Daniel 11. Entonces, miremos la transición de poder. Al parecer, Daniel 11:16 describe una transición de poder de los reyes helenísticos o griegos a la Roma pagana. Y se llama pagana porque es un imperio politeísta que adoraba múltiples dioses
y desconocía al Dios de Israel. Miremos lo que dice el versículo 16. El que vendrá contra él hará su propia voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y permanecerá en la tierra gloriosa, que será consumida bajo su poder. Hasta aquí el versículo 16. Noten que siguiendo el hilo histórico del capítulo 11 de Daniel, encontramos que se levantaría un nuevo poder contra el imperio que en estos momentos relata la profecía, que es el imperio griego. Haría su propia voluntad, no habría nadie que lo pueda enfrentar, y obviamente los ejércitos romanos fueron ejércitos muy poderosos que no encontraron oposición debido a su organización militar y a su fuerza en la batalla. Y permanecería en la tierra gloriosa. Esa tierra gloriosa es Jerusalén, un lugar donde existió el antiguo Israel, y el nuevo poder que toma ese lugar es la Roma pagana. El mismo acontecimiento también se describe en la expansión horizontal del cuerno pequeño, que llega hasta la tierra gloriosa, tal como está descrito en Daniel el capítulo 8, el versículo 9. Entonces resulta claro que el poder a cargo del mundo en ese momento es Roma pagana. Y de eso no nos queda la menor duda. Pero además hay algunas pistas adicionales que aparecen en relación a Roma pagana en el versículo 20. Por ejemplo, este versículo habla acerca de un cobrador de tributos. Debe aludir a César Augusto. Jesús nació durante su reinado, mientras María y José tuvieron que viajar a Belén para el censo. Miremos el versículo 20. En su lugar se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será muerto, aunque no con ira ni en batalla. Aquí el pasaje se refiere claramente a que vendría un rey que habría de enviar opresores o extractores o cobradores de impuestos por todo el reino. La mayoría de los comentadores entienden que aquí se hace referencia precisamente a esa opresión real que se haría sobre el pueblo. Lucas, el capítulo 2, el versículo 1, registra que lo que sucedió en aquellos días. Noten, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el pueblo fuese empadronado o censado. La razón por la que se iba a censar al pueblo era para cobrar impuestos y saber a cuántas personas había que cobrarles. Así que se considera a Augusto, sucesor de Julio César, como el que estableció el imperio romano. Y tal como la profecía lo describía en el versículo 20, él falleció pacíficamente en su lecho después de un reinado de más de 40 años y muere en el año 14 después de Cristo. Ahora miremos el versículo 21. Ocupará su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Según la profecía, este gobernante que sucedería sería un hombre despreciable, y muy seguramente hace referencia a Tiberio, quien sucedió a Augusto César. Tiberio no estaba en el linaje real para la sucesión al trono, pero llegó a ser hijo de Augusto por adopción y luego designado heredero del imperio. Cuando murió Augusto, Tiberio ocupó el trono pacíficamente. Solo era hijo adoptivo de su predecesor, y su ascensión a la dignidad imperial se debió en gran medida a las maniobras de su madre Livia. Ahora entremos en el segundo aspecto de esta lección. Jesucristo, el príncipe del pacto. Vamos al versículo 22. Dice la palabra del Señor, Daniel 11:22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. El cuadro evidentemente es el de ejércitos de soldados que se asemejan a una inundación. Tiberio tuvo un gran ejército al dirigir varias compañías militares, tanto en Germania como en el oriente, en la frontera de Armenia, de Partia. Lo más importante, según este texto bíblico, es que durante el reinado de Tiberio, el príncipe del pacto sería destruido. Indudablemente, esto se refiere a la crucifixión de Cristo.
la cual se desarrolló durante el reinado de Tiberio, quien gobernó del año 14 a.C. al año 37 después de Cristo, y por orden de su procurador en Judea, Poncio Pilato, Jesús fue crucificado en el año 31 después de Cristo. La referencia a Jesús aquí como el príncipe del pacto es un marcador poderoso que nos muestra todo el transcurrir de los acontecimientos históricos y que brinda a los lectores de Daniel 11 una evidencia poderosa del sorprendente preconocimiento que Dios tiene de todos los eventos de la historia de manera exacta y asombrosa. Dios acertó en todo lo que ocurrió, ya que conoce el fin desde el principio. Por eso no podemos dudar en absoluto sobre lo que Dios dice que sucederá en el futuro. Hoy, delante de nuestros ojos, estamos viendo cumplimiento de las profecías bíblicas, pero estas, que ya se cumplieron, son una evidencia clara de que lo que aún está por cumplirse, se cumplirá. Daniel 11 muestra que Dios conoce en detalle la historia del futuro, y esto debe fortalecer nuestra fe. Esto debe permitirnos estar seguros que las señales de los tiempos que anuncian la segunda venida de Cristo se han de cumplir de manera exacta y precisa para que Cristo se manifieste en gloria y venga a recoger a sus hijos y llevarnos a vivir con Él por la eternidad. Por eso, Dios permita que la comprensión de las profecías te muestre que Él está siempre al control de la historia y organiza todas las cosas para que su palabra se cumpla. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero en la próxima lección. Dios te acompañe.